¿Fue Ubar castigada por los dioses o tragada por su propia sed? El misterio de la Atlántida de las Arenas es asombroso. Si te intriga esta historia, dale a me gusta ahora mismo y suscríbete para seguir desenterrando secretos con nosotros. ¡Comencemos! El relato de la ciudad que desapareció bajo la arena y cuyo misterio persiste, desafiando el ingenio humano y la tecnología más avanzada, es mucho más que una simple leyenda. Es un testimonio elocuente de la fragilidad de las civilizaciones ante el poder implacable de la naturaleza y un enigma fascinante que ha cautivado a exploradores, arqueólogos y soñadores a lo largo de incontables generaciones. Nos referimos a menudo a esta urbe perdida con el evocador nombre de Ubar, también conocida en la tradición como la Atlántida de las Arenas, un apelativo que inmediatamente invoca comparaciones con la mítica ciudad hundida de Platón, aunque en este caso, la desaparición se produjo bajo un océano de dunas y no de agua. La historia de Ubar se halla profundamente arraigada en los antiguos relatos beduinos y en textos sagrados, siendo mencionada incluso en el Corán como una ciudad de inmensa opulencia, castigada por su arrogancia y borrada de la faz de la tierra por una fuerza superior. La ubicación de Ubar se sitúa hipotéticamente en el vasto y temido desierto de Rub al-Khali, que literalmente significa el cuarto vacío en árabe. Este es uno de los desiertos de arena más grandes e inhóspitos del planeta, un mar de dunas que se extiende por un área de más de 650.000 kilómetros cuadrados, abarcando territorios que hoy pertenecen a Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes Unidos y Yemen. Durante siglos, la existencia de Ubar fue considerada un mito, una fábula del desierto contada alrededor de las hogueras por los nómadas para adornar la dura realidad de su existencia. No obstante, en la década de 1930, el explorador Bertram Thomas recogió los relatos beduinos sobre esta Atlantis de las Arenas, y el interés por encontrarla se encendió, atrayendo a numerosos aventureros e investigadores. No obstante, el destino final de la ciudad fue catastrófico. Los arqueólogos descubrieron que la fortaleza en Shisr había sido construida sobre un enorme sistema de cavernas de piedra caliza subterránea. Esta cavidad natural había servido, irónicamente, como una fuente de agua vital, probablemente un oasis o un gran pozo, que fue lo que permitió a la ciudad prosperar en un entorno tan árido. Pero la intensa y constante explotación del agua por la población y las caravanas, sumada quizás a un cambio geológico o a un terremoto menor, terminó por socavar la estructura. El resultado fue que, en un momento que los expertos sitúan alrededor del primer siglo de nuestra era o poco después, el suelo cedió y la mayor parte del fuerte central se hundió en las cavernas, siendo posteriormente cubierto por las dunas movedizas del desierto. La naturaleza misma del colapso, una implosión dramática y rápida, junto con el posterior entierro por la arena, proporcionó una explicación científica para la leyenda de que la ciudad fue tragada por el desierto, un castigo divino. A pesar de esta explicación geológica y arqueológica, una capa de misterio aún envuelve el relato. El debate persiste sobre si Ubar fue una ciudad específica o si el nombre se refería más bien a una región o una federación de asentamientos a lo largo de la ruta del incienso. Además, el destino final de sus habitantes y la razón exacta de su abandono siguen siendo objeto de especulación. ¿Fueron los supervivientes del colapso reubicados, o el evento fue tan devastador que marcó el final de la presencia humana organizada en esa zona? La arena del Rub al-Khali, con su capacidad para sepultar y preservar, actúa como un velo que esconde la respuesta completa. Incluso hoy, la tecnología moderna, como el escaneo láser y el radar satelital, continúa explorando la inmensidad del desierto en busca de más vestigios, sugiriendo que solo una pequeña fracción del patrimonio de la ruta del incienso ha sido desvelada. La historia de Ubar se asemeja a la de otras ciudades perdidas en entornos desérticos, como Petra en Jordania, donde se estima que hasta el 80% de la antigua ciudad nabatea permanece enterrada bajo las dunas y los escombros de terremotos y riadas. O las ciudades de la Ruta de la Seda, en el desierto de Taklamakan, en China, devoradas por el avance imparable de las arenas. En cada uno de estos casos, la arena no es solo un elemento geológico, es un agente de olvido y un guardián de secretos. La incapacidad de comprender por completo la desaparición de Ubar se convierte en una metáfora de la vasta y desconocida historia humana
que yace bajo nuestros pies, esperando ser desenterrada. El misterio de la ciudad que desapareció bajo la arena y nadie sabe por qué. No es solo sobre una ciudad en particular, sino sobre nuestra propia lucha por descifrar los mecanismos del tiempo y la erosión en el ciclo interminable de auge y caída de las civilizaciones, una lección silenciada en el corazón del desierto. La fascinación por Ubar, la Atlántida de las arenas, con sus mitos de riqueza inimaginable, y su final repentino, continúa atrayendo a la mente humana hacia el vacío, prometiendo que bajo cada duna podría yacer el esqueleto de otra verdad olvidada, esperando el momento exacto para ser revelada, si es que alguna vez lo es por completo. ¿Crees que la verdadera y opulenta Ubar sigue bajo la arena en otra parte del desierto? Deja tu teoría en los comentarios. Queremos saber por qué crees que una civilización de 4000 años de antigüedad desapareció. La persistencia del enigma de Ubar radica precisamente en la naturaleza incompleta de su descubrimiento y en la abrumadora desproporción entre la magnificencia legendaria de la ciudad y los modestos restos encontrados en Shisr. Para muchos entusiastas y algunos historiadores, la fortaleza de Shisr, a pesar de su innegable importancia estratégica y comercial, parece ser una respuesta insuficiente a la grandilocuencia del mito. Las historias hablaban de una metrópolis de torres y pilares, de una arquitectura que desafiaba al desierto, y lo que se encontró fue una estación caravanera fortificada que colapsó en un pozo gigante. El desierto, en su inmensidad, ofrece innumerables escondites. Se ha planteado la posibilidad de que el nombre Ubar no solo designara un lugar, sino toda una ruta, una red de asentamientos vitales para el monopolio del incienso. Si el principal pozo de agua colapsó en Shisr, como demuestran los restos, ¿qué sucedió con los otros puestos avanzados que dependían de esa red? La dependencia de los recursos hídricos en el desierto es absoluta. La vida florece y muere al ritmo del agua. Los cambios climáticos a largo plazo, aquellos que convierten las estepas semiáridas en dunas movedizas a lo largo de varios siglos, se presentan como un culpable mucho más probable para el ocaso de toda una civilización. Los arqueólogos sugieren que un cambio en los patrones de lluvia, que pudo haber ocurrido durante el primer milenio antes de Cristo, pudo haber comenzado a secar los acuíferos y a forzar la migración. El colapso del pozo en Shisr pudo haber sido el golpe de gracia, la señal final de que la vida en esa latitud ya no era sostenible. El misterio se complica al considerar los factores socioeconómicos y geopolíticos. El comercio de incienso, la sangre vital de Ubar, comenzó su declive con la ascensión del cristianismo y la caída del Imperio Romano de Occidente. El incienso, indispensable en los templos paganos, vio disminuir drásticamente su demanda. Este cambio en el mercado global, que ocurrió entre el IV y VI siglos después de Cristo, habría asfixiado económicamente a cualquier ciudad que dependiera de él. Si Ubar o su red de ciudades sobrevivieron al colapso del pozo principal, la pérdida de su principal fuente de riqueza habría condenado su futuro. Una ciudad próspera y opulenta puede volverse un pueblo fantasma con asombrosa rapidez cuando su base económica se evapora. La arena, en este contexto, no solo cubre las ruinas, sino que también borra el rastro de la desesperación económica que pudo haber precipitado el éxodo de sus habitantes. La tecnología moderna, en particular las imágenes de satélite de radar de apertura sintética, que penetran hasta 3 metros bajo la superficie, continúa siendo la mejor esperanza para resolver el enigma. Estudios recientes han detectado indicios de estructuras metálicas y grandes depósitos de desechos humanos y animales a poca profundidad en otras partes del Rub al-Khali, lejos de Shisr. Estos hallazgos, que datan posiblemente de hace 5000 años, han reavivado la llama de la búsqueda, sugiriendo que la Atlántida de las arenas es mucho más extensa de lo que se creía y que Shisr fue solo una parada en una red mucho más vasta y antigua. La posibilidad de que una ciudad secreta, de la magnitud descrita en los mitos, aún permanezca intacta bajo las dunas a la espera de un avance tecnológico, es una idea que no permite el descanso de la comunidad científica. Es el sueño de encontrar no solo los cimientos de piedra, sino la evidencia de cómo era la vida diaria de una civilización que, a pesar de su ingenio para dominar el desierto, fue finalmente vencida por él. La verdadera esencia del misterio de Ubar
reside en su capacidad para actuar como un espejo de la condición humana. Nos recuerda que no importa cuán poderosas o ricas sean nuestras construcciones, la naturaleza y el tiempo son los arquitectos finales de nuestro destino. La ciudad, con su opulencia y su trágico final, encapsula la vanidad de la ambición humana. Se dice que sus habitantes, los Ad, fueron bendecidos con una fuerza y una prosperidad sin igual, lo que los llevó a la arrogancia. Sus majestuosos pilares y edificios eran un desafío al orden natural. La moraleja de la historia, tanto en los relatos beduinos como en el análisis científico, es que la explotación insostenible del medio ambiente, en este caso, el uso excesivo del agua subterránea que causó el colapso de las cavernas, conduce inevitablemente a la ruina. El castigo divino y la catástrofe geológica se funden en una única advertencia atemporal. En la actualidad, las ruinas de Geyser son visitadas por un número limitado de turistas, una pálida sombra de la ciudad que alguna vez fue. Lo que queda es un testimonio silencioso de su esplendor y caída. La arena que la cubrió se ha convertido en su protectora, preservando fragmentos de cerámica, herramientas de piedra y huesos de animales que ofrecen pequeñas ventanas al pasado. El gran desierto de Rub al-Khali, con sus dunas que alcanzan los 300 metros de altura, sigue siendo el guardián de Ubar, moviéndose y cambiando, revelando un poco y ocultando mucho más. El enigma de por qué la ciudad desapareció por completo y por qué la civilización nunca regresó a ese punto exacto, a pesar de que el comercio de incienso se reanudó y se desvió por otras rutas, sigue siendo una pregunta abierta. La respuesta, con toda probabilidad, yace a varios metros de profundidad, encapsulada en la fría y densa arena del desierto, esperando que la tecnología, o quizás una tormenta perfecta de arena, decida revelarla al fin, completando un ciclo de olvido que ha durado más de 2000 años. La arena es el mejor guardián de secretos, y el de Ubar aún no se ha resuelto. Si disfrutaste de este viaje histórico, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo enigma. Y comparte este video con un amigo fanático de los misterios.